Sigue siendo el 9 de junio del 2016. Ese es el segundo video del día de hoy. El primero del día de hoy se llama Lo que los agentes de tránsito saben de ti como automovilista, peatón transeúnte 2. El transeúnte se puede regresar además del contraflujo respecto a la circulación vehicular. Es la descripción. Todavía está subiendo el video, pero vamos a hablar del siguiente video, que vamos a reconocer cómo se da la conexión neuronal, la sinapsis, desde un punto de vista de las neurociencias según JP. Neurociencias según JP. El cerebro como un órgano. El cerebro no duele, es decir, las neuronas del cerebro no duelen. Las células de los huesos tampoco duelen. Ya nada más resta conocer si los demás órganos pudieran alguno tener algún dolor, pero con esos dos fundamentos es que prácticamente y probablemente no duelen los órganos en general. Pero lo que sí científicamente está validado es el cerebro, es decir, las neuronas cerebrales no duelen, ni los huesos, o sea, las células de los huesos. Entonces vamos a cambiar de pantalla al desktop. Vamos a cambiar al desktop. Estamos en el desktop. Entonces, eso todavía está por hacerse videos de las canciones traducidas del taller de traducción de canciones. Que la idea de un taller es que cada participante, cada integrante resuelva por sí mismo, haga por sí mismo la actividad del taller, que en este caso es la traducción de una canción, apoyados en Google, es decir, desde un punto de vista informático, es decir, de internet, de la red, en Google. Entonces está dada una lírica, una versión de la canción, o la versión que es de la canción, y entonces la traducción. Pero esta traducción es muy importante y muy interesante porque debe de ser fiel, debe ser equivalente, precisa en lo que está diciendo la traducción. Pero si tú la traduces a tu idioma, es una forma sencilla, pero traducirla al idioma extranjero, que no es el nativo, pues sí, ya ahí no es tan sencillo. Sin embargo, la idea es que después de haber traducido la canción respecto a lo que está diciendo la canción, al contexto de la canción, pero también como autor de la forma de organizar, de acomodar las palabras, la forma de acomodar las palabras, entonces hemos incluido lo que se le ha denominado análisis, o sea, incluido análisis, hemos en casa, ¿no? En home, análisis simbólico. Entonces, aquí se empieza a describir, ¿no? Y bueno, en este caso fueron 10 páginas, ¿no? En total. Y bueno, estamos acá con las letras de Iron Maiden, la fuente de Iron Maiden. Entonces, estamos obviamente, o bueno, si no, obviamente se explica que estamos respecto al meridiano de Greenwich, es decir, en Reino Unido, con el meridiano de Greenwich. Y con lo demás, ¿no? Donde intercepte España y toda el área de meridiano hacia África, etcétera. Entonces, es la idea, ¿no? Entonces, lo que surgió es la explicación del taller de traducción aquí. Luego se explicó un poquito, bueno, cuando de pronto, es que yo en estos momentos, digamos, en esos tiempos en lo que se inició este taller, ya van 4 o 5 canciones, entonces 4 publicadas y algo así, o 5 canciones, 5 publicadas, el caso es, cuando se inició el taller,
esto no fue en la primera canción, sino fue a partir de la segunda canción, me parece, o tercera canción. El caso es publicada. El caso es que lo que en aquel momento también sucedió es que yo estaba haciendo, es decir, entre otras notas, corroboré que es que desde antes ya había hecho un desarrollo respecto a lo que es el consciente, el subconsciente, y también esto fue lo último que, que tuvo que ver con el pensamiento. Ahorita les explico más sencillamente. En el video anterior ya lo dije explicado, ¿no? Pero ahorita lo voy a retomar. Lo que pasa es que estoy un poco distraído. Permítanme un momento, ahorita regreso. Voy a ponerle pausa. Ok, ya resolví lo que me estaba distrayendo. Entonces les comento, así es como, porque además tenía que ver con sonido, ¿eh? Entonces, así es como sucedió ya el análisis, es decir, la conexión neuronal, la sinapsis, según JP, no es exactamente la sinapsis como tal, no es exactamente, sino es una descripción de una conexión neuronal, pero vamos a ver qué es toda esta conexión completa. Porque una conexión neuronal pues es redes, es decir, una red neuronal. Y en una red neuronal no hay tanta ciencia, es decir, son los caminos que adopta una neurona con otra neurona, y además de la posibilidad de las diversas funciones neuronales, es decir, cómo está funcionando la neurona, la acción, la conexión y las dendritas, es decir, toda la ramificación para unirse. Y bueno, explicándolo ya, la sinapsis tiene que ver con una circunstancia neuroeléctrica y esa es la base. Y ya entrar a la circunstancia neuroquímica, pues ya es los neurotransmisores, ya es abocarse algo relativo a los neurotransmisores, y ya considerar la neuronutrición, es decir, la aportación que requiere el cerebro y las neuronas constante de abastecerse de energía. Pues es que el cerebro consume alrededor del 30, un poco más del 30% de la energía que produce el cuerpo humano, a través de la nutrición, a través de la oxigenación, es decir, de la combustión de los pulmones con el aire, es decir, una hematosis, que se oxigena la sangre. Entonces, el caso es que, digamos que eso también va a ser tema de inicio de las neurociencias desde ese punto de vista. Es decir, igual que el corazón está del lado izquierdo, entonces nuestra vista al lado izquierdo es la verdad, el giro también hacia la izquierda, en contra de las manecillas de reloj, también es respecto al planeta, porque el planeta gira hacia el lado derecho, es decir, en contra de las manecillas del reloj, precisamente lo que decimos de Greenwich. Y curiosamente también pasa algo muy importante, que en el rodamiento terrestre, o bueno, el rodamiento donde fuera, pero en el rodamiento terrestre, cuando es una tracción hacia adelante o un empuje hacia adelante, el rodamiento siempre va a ser en contra de las manecillas del reloj, y si fuera en reversa va a ser a favor de las manecillas del reloj. Y el caso del tiempo es que estés o estando a favor o en contra de las manecillas del reloj, sea a tiempo. O sea, sea a favor o en contra de las manecillas del reloj, o en contra a favor de las manecillas del reloj, sea a tiempo. Entonces, ya me extendí en ese tema, pero les voy a explicar eso. Aquí es donde uno sube, es decir, imagínense que así es nuestra circunstancia del cerebro. Bueno, aquí les decía, es entre consciente y subconsciente. Entonces, la idea del consciente es hacia la visión, es decir, hacia los ojos. Entonces, imaginen que antes de nuestros ojos se nos visualiza una imagen de lo que estamos viendo, como si fuera una ventanita una de las nubes, que cuando son las caricaturas gráficas que hacen esas nubes, esas ventanitas en blanco con óvalos. Entonces, que ponen el pensamiento, ¿no? Lo que está pensando. Imagínense que es algo así, es decir, es el área del pensamiento. Entonces, el área visual del pensamiento, antes es decir, hagan cuenta que está aquí,
Es decir, aquí estaría a lo mejor fuera de esto, es decir, hacia adelante, hacia lo anterior, sería, anterior, posterior, sería, esto sería nuestro pensamiento. Y entonces, del lado izquierdo, en esta área, y del lado derecho, está el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y en la parte de abajo, la memoria. Entonces, ahorita se los voy a poner en la pizarra, pero el principio sucedió aquí. Mientras estaba haciendo ciertas notas y otras notas. Entonces, por eso les digo, acuérdense, neurociencia según JP. Entonces, el caso es que es incluso el espejo. Entonces, el caso es que así fue el formato que sucedió con las canciones, y ya de ahí surgió el otro, surgió la pizarra, y ya con la pizarra, ya resuelta la pizarra, ya resultó esto que les voy a decir. Entonces, ya cierro esto, cambiamos de imagen. Ok, entonces sucedió esto de este formato de la traducción, del taller de traducción de canciones, cada semana, o bueno, en la fecha en que es posible. Hasta ahorita sí se ha elaborado prácticamente cada semana. Y hagan de cuenta que después sucedió la pizarra, que este es un cuadrado perfecto, el antecedente es este, y entonces dividido a la mitad de este cuadrado, que son 56 centímetros, por 56 centímetros, cada lado 56 centímetros, la mitad son 28 centímetros, entonces la mitad de 28 centímetros son 14 centímetros, entonces de aquí a aquí son 14, de aquí a aquí son 14, y de aquí a aquí son 28. Entonces, ese fue el principio, y después resultó que por cierto ya tuvo un incidente, entonces ya se reconstruyó una parte. Y en inauguración, que es el día de hoy sucedió. El 29 de junio del 2016. Me parece que eso es bueno porque ya les decía que yo no estaba muy convencido de la forma de cómo habían quedado la parte trasera, pero bueno, ya así sucedió, entonces ya es el inicio, es como, pues así es. Finalmente va a seguir funcionando esto, entonces pues ya nada más hay que crearle así la pizarra. Y el caso es, imaginen que lo amarillo, ya recuerden, el sol, es decir, los rayos solares, que está hasta arriba, es decir, el astrosol, los rayos solares llegan al planeta Tierra, el sol, el cielo, es decir, el azul cielo, y luego el verde claro. Entonces, el azul cielo, aquí pueden estar las nubes blancas, porque podrían ser grises, oscuras, pero blancas, y la copa la copa de los árboles, no, los casquetes de las montañas. Entonces, imaginen los remates de las montañas, las partes superiores de las montañas congeladas, entonces también blanco, ¿no? Entonces, ahí es lo que podría ir en blanco. Y ya les decía desde el video anterior, si fueran barcos, a lo mejor barcos blancos, ¿no? Sailing ships, ¿no? De White Snake. Blanco, no White Snake. Los Sailing Ships. Ese es uno y está el otro, ¿no? Bueno, aquí están los dos, ¿no? Los barcos navegantes. Si tú lo ves así, es estructurado. Si fuera mayormente largo, lo de en medio sería como una estrella de David, aunque eso tendría que ir así, es decir, un poco más recto. ¿Ok? Entonces, pero imaginen que aquí está la ventana, las nubes y el casquete, ¿no? De alguna montaña, no sé. Entonces, aquí les explico lo de las neurociencias. Entonces, en la parte amarilla, ya está explicado en el video anterior, me parece muy bien explicado en poquitas palabras, pero aquí lo voy a volver a explicar ahora con estas palabras. Entonces, en lo amarillo es las neurociencias, según JP, donde está el pensamiento, donde está la imagen, donde se sube lo que estamos visualizando, donde es la visualización, y ahí también está el signo lingüístico en esta área. El signo lingüístico es como nuestra pizarra, vamos a llamarle así, pizarra mental, ¿de acuerdo? Es nuestra pizarra mental. Y luego en esta parte de acá, del lado izquierdo,
es el hemisferio izquierdo y del lado derecho es el hemisferio derecho. Entonces, generalmente se comprende que el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. Entonces, nuestros ojos ven, es decir, nuestro ojo derecho ve desde el punto de vista del hemisferio izquierdo y nuestro ojo izquierdo ve desde el punto de vista del hemisferio derecho. Entonces, bueno, aquí están nuestros dos hemisferios, pero según cómo esté la información, es decir, cómo se descargue o cómo se guarde, se almacene, en algún lado va a quedar esa información, o en los dos lados, es decir, va a quedar en el hemisferio izquierdo o en el hemisferio derecho, pero hasta atrás, en esta parte, y no es el cerebelo, sino en esta parte vamos a considerarlo como la memoria. Memoria. Ya saben, el chiste, mal chiste, etcétera, memoria, ¿no? Bueno, memoria. Entonces, ¿por qué es la circunstancia de la memoria? Con nuestra pizarra mental, nuestra visualización y la conexión neuronal respecto a los hemisferios. Porque aquí está nuestra pizarra, es decir, nuestro pensamiento, incluso el signo lingüístico. El signo lingüístico es una imagen y un significado, es decir, un significado y un significante, una imagen y un sonido fonético respecto a la imagen, incluso con la notación de la fonética, ¿no? Es decir, cómo se escribe, pero eso es lo que representa cuando decimos árbol. Tu memoria recuerda un árbol y visualiza un árbol. Igual si tal vez le cambiaras de entonación, dices árbol, pues a lo mejor imaginas un árbol un poco de otra forma, ¿no? A lo mejor más alargado, de otra forma. Entonces, pero finalmente llevas una imagen almacenada cuando hablas de árbol. Igual si dices Def Leppard, tal vez visualizas al cantante de Def Leppard. Entonces, así, llevas almacenado estas conexiones neuronales, estas redes neuronales, y etcétera, es la memoria. Pero aquí el factor es que en la María les insisto, esa es nuestra pizarra. Como esta en grande, pero esa es nuestra pizarra, nuestra imagen. Y ahí está el signo lingüístico. El signo lingüístico, si quieren, búsquenlo en internet, es muy interesante y tiene mucho que ver con los idiomas y con el lenguaje. Es la base totalmente de los idiomas y del lenguaje. Y bueno, ya les decía que hay una forma, ¿no? de como que de hablar todos los idiomas, por así encontrarse, ¿no? Además del Scrabble. Pero bueno, el caso es, aquí están los hemisferios y aquí está la memoria. Entonces, vamos a nada más, en la primera notación que hice le coloqué otras cosas aquí, otras palabras, pero específicamente vamos a nada más a considerarlo en memoria ya. Digo, pues ya después, mejor está por aquí, pero para no, bueno, a ver, permítanme. Es que tengo que ir revisando, porque sí. Pero bueno, hagan de cuenta memoria. Puede ser, además de memoria, tal vez, a ver, ahorita les digo. También algo que es muy importante es que el simulador, el verdadero simulador, está en nuestro cerebro. Ya ven que en las computadoras, en internet o en las computadoras, en el caso de la aviación, Microsoft Flight Simulator y cualquier otra circunstancia de aviación, hay muchos simuladores de vuelo, de aeronaves y simuladores, incluso simuladores completos de vuelo. Y entonces no son los únicos simuladores que hay simuladores también de otros transportes, pero hay simuladores de constructivos, simuladores de tal vez si hubiera algunos ciclones o terremotos, hay muchos simuladores de escenarios financieros, hay muchos simuladores, ¿no? Y de catástrofes. De hecho hay un área donde someten por decir someten, no, o exponen a las aeronaves, a los aviones y a las aeronaves a diversas circunstancias de temperatura muy baja, a ventarrones muy fuertes de aire, corrientes muy fuertes de aire, y ya que superan esa circunstancia, pues ya la aeronave ya pasó esas pruebas, entonces es confiable que resistirá a circunstancias, esa circunstancia de adversas. Entonces, estos simuladores los vemos en la informática, ¿no? Tal vez con indicadores, ¿no? Indicadores de lo que es, ¿no? De la gestión que se está haciendo, de las mediciones que se está haciendo, de la información que se es como en el vuelo. Cada instrumento, cada circunstancia es un canal, es un indicador, entonces a través de todo junto, por eso es que funciona el piloto automático.
Es decir, el propio piloto automático puede, a través de toda esa información, llevar un vuelo por piloto automático. Entonces, prácticamente podría decirse que casi aterriza y solo, ¿no? Pero si lo hace, si hay pilotos ahí y volando la aeronave y es así. Es decir, gracias a toda esa información, la propia aeronave lleva esa seguridad de vuelo también con el piloto automático. Entonces, obviamente, bueno, un gran mantenimiento para que todo funcione como debe ser. Entonces, esto de los simuladores, el verdadero simulador está en nuestro cerebro, es decir, está en nuestra mente, está en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Entonces, generalmente cuando vamos a hacer una acción en nuestra pizarra, en nuestra pancarta, porque estaría arriba, en nuestra pizarra aparece esa simulación también, es decir, planeamos algo, incluso hacemos un razonamiento físico sencillo, vas a saltar de un lado a otro, o vas a saltar incluso una silla, y entonces haces un simulador, ¿no? O sea, calculas, ¿no? Dices, bueno, no es un simulador de que lo estás haciendo en movimiento, pero calculas. Entonces dices, bueno, yo hago el cálculo de qué tanta fuerza voy a requerir, etcétera. Simplemente lo haces y ya, ¿no? Y saltas y llegas al otro lado antes que llega en el salto. Entonces, eso, de alguna forma, antes de hacerlo, hay una simulación. No es que te pendulees, no es que como que lo vas a hacer, o una finta, ¿no? Como si fuera fútbol o algún otro deporte, ¿no? Una finta. No, es que estás haciendo, es decir, tu simulador lo tienes en el cerebro. O sea, tu simulador está en tu pensamiento, en tu mente, en el cerebro. Entonces, ese es el verdadero simulador. Entonces, cuando tú estás planeando, conlleva razonamientos físicos, químicos, biológicos. O sea, en tu pancarta, en tu pizarra. Entonces ahí es donde está tu simulador. Entonces simulas tus escenarios, ¿no? Simulas escenarios financieros, simulas escenarios. Entonces no has considerado cuando ya, o sea, es como cuando es una lista de compras, ¿no? En la educación financiera. Es tu lista de compras, te riges por la lista de compras, pero tal vez ya no venden un producto, ¿no? O ya lo cambiaron. Entonces, o ya subió a lo mejor un poco de precio. Entonces, ya modificó ese escenario, esa simulación que hiciste antes con esa planeación, en esa planeación. Pero sin embargo, tu agilidad o tu habilidad para planear es correcta. O sea, tú sí te basaste en la información correcta de los indicadores o de los canales indicadores, como si fueran instrumentos de aeronave o de aviación, es decir, del panel de aviación. Entonces bueno, todos son realmente, bueno, tiene que ver con instrumentos, ciertas circunstancias, controles, etcétera, incluso un reloj tal vez. Y entonces esta información ya la encontraste en el simulador, la uniste, la reuniste en el simulador esa información y ya la proyectaste. Entonces, no es lo único que se hace, no es el ejemplo nada más de educación financiera, tiene que ver con la planeación también de tu vida, la planeación de tus metas, tiene que ver con... No lo vi en ese curso, es decir, lo estoy uniendo con el curso que sí vi, ¿no? O sea, es decir, lo que les estoy diciendo ahorita es por parte mía, pero lo pueden unir con el curso que les estoy diciendo. Entonces, es una forma de organizar lo que van a hacer, pero insisto, también deben de considerar razonamientos. Es para un ingeniero o un diseñador industrial es muy claro la resistencia de materiales en objetos. Sin embargo, para alguien que no lo conoce, es decir, no lleva esa familiarización de objetos, debe de pasar por esos razonamientos antes de llegar a esa experiencia o ese grado de experto de los razonamientos. Es decir, eh, igual cuando tiene que ver con ciertos eh, ciertos planes de negocio, para que tú llegues a un negocio en específico, a un comercio en específico, debes de pasar por varios pensamientos antes, varios razonamientos para llegar al donde debes de estar, o bueno, es decir, al encauce en el que estás. Debes ir por partes, o sea, por ejemplo, vas viendo que los líquidos son mayor que los alimentos y que si el alojamiento, y así empiezas hasta que ya llegas al factor específico al que estás, en donde estás. Entonces,
pero sí debes ir haciendo todos los pasos para que llegues al paso en que te encuentras o en el que estás. Igual en el escultismo, les decía, primero conoces la lluvia, como campista el arte de los bosques, y ya luego entras al agua. Y entonces ya pasa el proceso de escalar, trampolín, aire, hidrosfera, aire, litosfera, salir a la superficie terrestre. Y entonces también el tobogán, ¿no? Escalas, aire, hidrosfera, aire, el único camino de emerger al aire, y otra vez a la litosfera, a la superficie terrestre. Entonces son esos pasos. Igual antes de ser mujer, antes de ser madre, antes de ser progenitora, fui mujer. Entonces, incluso también en circunstancias como antes de ser bombero, fui piromaníaco. Pero eso tiene que ver con el factor del alfa, ¿no? Es decir, alfa beta o alfa omega beta. Es decir, que el primer daño espiritual, o sea, lo primero que hiciste, dices, bueno, yo fui piromaníaco, entonces ahora soy bombero, ¿no? Y en cualquier punto podría volver a ser piromaníaco, pero finalmente soy bombero. Entonces, o soy un ex piromaníaco y ahora soy bombero, soy un ex fumador y ahora realizo, o sea, vuelvo a realizar actos de salud, ¿no? Una vida saludable respecto en esa condición de los pulmones. Entonces, les digo, esa es nuestra pizarra, es nuestro donde subimos, visualizamos, nuestra visualización de imágenes, en donde pensamos o pensamiento, y está el signo lingüístico, y luego aquí están los hemisferios, izquierdo, derecho, y luego la memoria está acá, en esta pancarta. Entonces, ustedes háganlo así. Cuando hemos estado haciendo las sesiones, las actuales, las nuevas, son así. Escribimos aquí la fecha, y después escribimos el objetivo principal o el título, cuando menos el que llevamos de inicio, y la hora en que inició la sesión. Y luego aquí en la parte azul ya desarrollamos las ideas principales del tema. Y luego acá en la parte verde ya escribimos lo que se mantuvo, lo que quedó en memoria, es decir, lo que como un resumen de lo que son estas ideas, ¿no? Como si fuera una retención, pero lo que quedó ya en resumen, como si fuera una conclusión, pero no es conclusión, sino es un resumen de las ideas principales, como que lo que queda, así ya la información plenamente de la frase científica, es decir, lo que ya queda en memoria, en la conexión en la memoria. Y entonces generalmente lo que llega acá, aquí a la memoria, es lo que también se vuelve a poner acá en el objetivo, pero en el título, y ya le da el nombre, entre esto y esto, incluso esto, ya le da el nombre al video. En este caso se pensó en colocar el nombre al video como conexión neuronal sinapsis, pero no, el video se va a llamar pizarra mental, o podemos llamarle pizarra neuronal, pero no, sí es o pizarra de pensamiento, podemos decir, ¿no? Lo que pasa es que considerar qué es mental, qué es pensamiento, qué es imaginación, qué es fantasía no precisamente, pero qué es qué es cognitivismo, bueno, eso es cognitivismo, ¿no? Es decir, lo cognitivo es la memoria, nuestro cerebro, y el área de visualización que de alguna forma aquí está, entre todo esto está una conexión neuronal. Entonces vamos a llamarle pizarra pues es que en parte podría ser llamada pizarra neuronal, o más bien, porque no tiene que ver con que las neuronas sean una pizarra, entonces sino sinapsis. Entonces vamos a llamarle pizarra de pensamiento o de visualización, de pensamiento o de visualización mental, ¿no? Visualización mental. Es decir, nuestra pizarra, es decir, la idea de que le denominamos pizarra es como esto. O sea, que tenemos un área para pensar, es decir, un área, una ventanita para ver y nuestras imágenes, nuestras ideas,
¿sí? Es como esto, pero en blanco, ¿no? Como una hoja en blanco, una página en blanco. Curioso, ¿verdad? Que le conocemos que se llaman hojas, como si fueran hojas de árboles, ¿no? Bueno, hojas de cuaderno. Entonces, hojas de tamaño carta, etcétera. Entonces, hojas, eh, páginas, ¿no? Páginas de Acrobat Reader, ¿no? Bueno, el caso ya en una experiencia digital, analógica, entonces con digital. Entonces, esa es la idea. De momento se volvió a parecer como que está explicado en el otro video, pero hagan de cuenta que aquí es pensamiento, visualización, el signo lingüístico. Aquí son nuestros hemisferios, el izquierdo, el derecho, prácticamente el cerebro, el encéfalo, no encéfalo, y luego aquí nuestra memoria. Y sí hay una relación directa entre la neurona y la hormona, es decir, el encéfalo, la médula espinal o la espina dorsal y los genitales, ¿no? Y entonces hay las glándulas y entonces la hormona, ¿no? Entonces, esa es la circunstancia de la neurona, la hormona, ¿no? Y la estrella de David se forma entre la parte de arriba de nuestros ojos, allá la punta, ubicada también al oriente, y la parte de la punta de abajo en los genitales, ¿no? Es decir, las dos puntas de la estrella de David. Y entonces así es como también se conecta a nuestra espina dorsal, es decir, toda esa circunstancia de la espina dorsal, que los nervios que salen hacia las diversas partes del cuerpo, pero precisamente hacia los genitales, pues es una zona, pues ya en el área entre lumbar y sacra, y entonces esta se conecta con nuestra circunstancia de nuestro placer sexual, como en hombres o en mujeres. Y entonces esta sensibilidad y todo ese relajamiento y bueno, todo eso, lo que además sucede hormonalmente y etcétera, que nuestros músculos se relajan totalmente, esa sensación placentera. Entonces, de describir un orgasmo, una eyaculación, etcétera, bueno, el caso es eh, finalmente hay esa conexión cerebro-genitales. Entonces, pero en este caso es lo que está en nuestro pensamiento, lo que está en nuestro cerebro, y nuestro cerebro está percibiendo también todo lo que está pasando en nuestro tejido tegumentario, es decir, en la piel, lo que está pasando en nuestra sensación de tacto, si estuviéramos llevando un coito, y y aquí está también nuestra memoria, está funcionando nuestra memoria de los recuerdos, pero también está almacenando lo que está sucediendo y también está de alguna forma proyectando y visualizando a futuro qué es lo que sucede ahora y lo que va a suceder, o sea, lo que va a suceder probablemente a futuro y lo que está sucediendo ahora. Entonces también esto sigue siendo nuestra pancarta, nuestra pizarra, ¿no? O sea, es donde vemos como nuestra pantallita para ver y entonces bueno, ya empezamos el coito, ya llevamos en el tiempo, ¿no? Entonces, pues ya estamos más cerca pues de llegar al éxtasis y entonces, bueno, al orgasmo y entonces, pues ya qué decisión en la relación, en la circunstancia física del coito, ¿no? Entonces, y ya, ¿no? Las siguientes decisiones al respecto, ¿no? Si vas a entrar a ducharte o qué vas o qué onda, ¿no? Entonces ya etcétera. Entonces el punto es que tenemos nuestra pizarra y así es como lo hacemos. Que cuando hacemos operaciones matemáticas, mentales o matemáticas, no es tanto esa circunstancia de la capacidad o la habilidad cerebral o mental cerebral para la circunstancia matemática, sino que es preciso irlo haciendo por operación, es decir, imaginen que ya hoy hicieron una compra de lista, ¿no? De diversas fueron al súper y trajeron mercancía o decir productos, no lo que sea, y así hicieron varias circunstancias. Entonces imaginen que ponen el ingreso y lo demás, entonces ponen o lo que tenían asignado en presupuesto para gastar, lo que llevan asignado para gastar, lo que sea. Entonces lo colocan en el total y hacen el primer movimiento que hicieron. No es que sea un movimiento de cuenta
financiera o bancaria, sino el primer movimiento que hicieron, la primera operación que hicieron. Entonces, no, pues ¿qué fue esto? Entonces lo restan. Entonces ya queda tanto. Y vuelven a hacer el siguiente movimiento. No, pues fue aquello. Y lo restan. Entonces así lo van haciendo uno a uno. Hasta que finalmente el resultado de lo que queda es lo que es. Y entonces, si hacen ese proceso es la forma más sencilla. Sin embargo, nuestro cerebro no lo va haciendo así. Es decir, si tú quieres hacer matemáticas, exactamente no vas llevando todas las cifras de 3 4 los números que sean. Entonces, nuestro cerebro no lleva así las operaciones matemáticas. Sin embargo, una calculadora o una circunstancia de la informática, de una calculadora de la computadora, sí lo hace. Entonces, como tú vas a un supermercado, por ejemplo, y de repente dices, ok, ya llevo un tinte de cabello, ya llevo papel higiénico, comida de perro. Y entonces, si tú fueras sumando todo eso, es lo mismo, el proceso al revés, es decir, sumas cuánto te vale un tinte, cuánto te vale, es decir, en costo, ¿no? Que vas sumando n cantidad más n cantidad. Entonces tu cerebro, sí de pronto, va haciendo cierres enteros, ¿no? Probablemente, ¿no? O sea, dices, bueno, esto, más esto, más... Y entonces al principio sí vas llevando la cuenta. Pero como curiosamente son como si fuera, imagínense que es como aquí en el cielo azul, es azul claro, es una azul claro. Entonces, imaginen que esto es como si fuera la silueta del horizonte de un relieve, ¿no? Con montañas. Entonces, o si fuera así como piquitos. Entonces, de repente, hay algo que te cuesta muy elevado, es decir, elevado en cifra, de que es una cifra mayor que otra. Y entonces no tiene que ver que si es costoso o no es costoso, no hay nada costoso, nada barato. Pero el caso es decir, en la cifra numérica respecto a otra, no por su condición, ¿no? Es decir, igual a lo mejor un moyote, o sea, moyote de un insecto te valdría n 5 cifras y una mariposa te valdría 2 cifras. Es decir, no es respecto a lo que vale o no, sino estamos hablando en términos de cifras, en términos numéricos. Entonces, el pico se hace hasta arriba por la cifra numérica y luego otro desciende a un piquito chiquito de la cifra numérica y luego una a la mitad intermedia o así y sube o baja y así. Entonces vas haciendo así piquitos. Entonces si nuestro cerebro ya llega un momento, como está concentrado también haciendo en esta pizarra lo demás, ¿no? A lo mejor seleccionando pues qué sabor o etcétera, es decir, o qué paso sigue o qué selección de, entonces ya no lleva exactamente toda la cifra tan cercana, o ya no lleva la cifra de toda la lista aunque también incluso la lista puede ir ya con las cantidades registradas, ¿no? De las compras que cuando ya son frecuentes también, ¿no? Entonces, pero el caso es que lo que estoy explicando con esto es que el hecho es que lo recomendable es sumarlo uno a uno, es decir, primero entonces, ¿qué fue un tinte? El tinte es menos costoso, bueno, no es que sea menos costoso, menos cifra que la comida para perro, ¿no? Entonces, bueno, variando la cantidad de kilos, ¿no? Pero bueno, en general, ¿no? Menos costoso. Y después, el papel higiénico también menos costoso, bueno, depende qué cantidad, etcétera. Pero bueno, vas haciendo ese tipo de camino, es decir, el camino que vas haciendo en el supermercado, y te vas dando cuenta que así está un poquito para arriba, un poquito para abajo, bueno, en medio, bueno, abajo, en medio, y así. Entonces, al final de todo el recorrido, de todo el camino, toda la lista, pues cuando ya haces tu cierre o tu compra, pues te debe de coincidir pues con el estimado o con lo que llevas planeado, ¿no? De presupuesto. Entonces, o asignado en porcentaje, lo que sea, también de presupuesto. Entonces, ese es el tema, que nuestro cerebro, siempre le recomiendo que en las operaciones aéreas también pasa lo mismo, es decir, primero se calcula el peso máximo de despegue, pero antes de eso se calcula el peso cero combustible y etcétera, es decir, ves parte por parte, es decir, ya que se tiene cierto peso, se le suma lo que le sigue, y ya que se tiene ese peso, se le suma lo que le sigue, y así, o se le resta lo que le sigue, según el paso en el que se está, y en la operación o función que se está haciendo, precisamente de operaciones aéreas. Entonces, así vas paso a paso. Entonces, esto es lo mismo, es muy sencillo, porque tienes un total, lo vas restando,
o finalmente lo vas sumando, es decir, o lo restas o lo sumas, lo unes para restarlo, para sumirlo o sumarlo, pero para restarlo, sumarlo, pero es que volteé por acá, para restarlo, sumarlo, pero es esto, es decir, una a una es la operación. Entonces, y además ahí tienes todo el recorrido que hiciste, es decir, lo que va primero y lo que va después. Entonces, antes fui mujer, después fui madre. Antes fui piromaníaco, ahora soy un expiromaníaco. Antes fui piromaníaco, ahora soy bombero. Entonces, así es la circunstancia, así está de sencillo. Entonces puede ser cualquier cifra. Si se trata de que son como que los registros de todos los gastos que hacen trabajadores o empleados de alguna entidad, entonces así es, ¿no? Es decir, vas registrando, bueno, de preferencia podrías ir registrando como, o sea, paso a paso cómo fue el gasto. Entonces te debe coincidir todo, ¿no? O sea, desde el inicio hasta la salida, como si fuera un diagrama de flujo. Así, ¿no? O sea, la entrada igual de programación de computadora informática, inicio, fin, ¿no? O sea, dónde inicia el programa y así hasta llegar al fin, ¿no? O sea, un diagrama de flujo, etcétera. Entonces, igual en estas operaciones, entonces nuestro cerebro no lleva exactamente ese tipo de operaciones matemáticas. O sea, igual dices también, pues llevé, se compraron 1 o 2 kilos o medio kilo o 1 o 2 kilos de tal carne o tal circunstancia. Entonces, así. Entonces, no necesariamente llevas el hecho o sea, sí llevas lo que estás haciendo, pero no desde un punto de vista de que acumule tu cerebro matemáticamente todas las cifras de toda una lista de supermercado. Bueno, varía qué cantidad de listas sea, pero en general, o de todo, o de varias operaciones, es decir, fuiste a un supermercado, fuiste a otros lados a hacer otros pagos, entonces no llevas un estimado, pero no llevas todo el conteo en el cerebro, o sea, de esa forma no. Entonces te puedes auxiliar en lo que estás gastando, ¿no? Pero finalmente, o cualquier otra circunstancia, lo puedes ir hasta registrando si crees que es, pero generalmente por velocidad y por tiempo no lo haces, no te conviene. Entonces más bien vas, después ya con tiempo ya revisas los recibos, ya revisas, o sea, ya llevas el estimado de lo que vas a hacer, porque hay pagos fijos, pero al final y al cabo, ya después lo registras, ¿no? Ya te da el resultado exacto, preciso, pero insisto, lo que trato de explicar es que nuestro cerebro no va realizando operaciones matemáticas desde un punto de vista en esta pizarra como si fuera una calculadora. No somos una calculadora. Hay un programa o hay ciertos programas en las diversas televisoras que, bueno, todo finalmente es televisión, o sea, todo lo mismo, una unión, pero televisión, televisiva, etcétera, pero donde algo así era como la calculadora humana, ¿no? Entonces esas formas de calcular pues diferentes circunstancias matemáticas, y el caso es que generalmente aritméticas, ¿no? Entonces aquí finalmente sí es indispensable que conozcas el factor de la unidad y lo demás, lo que es el razonamiento abstracto, el razonamiento inteligente, la clasificación, pero también los demás razonamientos, el razonamiento matemático, el razonamiento físico, el razonamiento químico, el razonamiento biológico, y de ahí pues todo lo demás, ¿no? El razonamiento biológico es que la unión de un espermatozoide con un de un espermatozoide de un espermatozoide con un óvulo, pues es vida humana. Aquí es R de razonamiento alquímico, ¿no? Entonces, esto fue de la época cuando Antonio Banderas estuvo en un programa del show, Adal del Show, en el sábado, con Adal Ramones. Entonces, desde ahí está esto. Curiosamente, ya pasó esta, vamos a llamarle pizarra, y ahora ya estamos en esto, o bueno, ese está en esto. Sí es como el protector el fondo de pantalla de Windows de felicidad, ¿no? De Windows XP, donde se conserva de felicidad, donde es el cielo,
y el horizonte con el verde, donde hay verde hay vida, ¿no? Donde hay vegetación hay vida, hay agua, ¿no? Entonces, Ah, por cierto, bueno, podría incluirlo en este tema o en el siguiente, si quieren lo incluyo en este, para que ya llevamos 45 minutos, pues de una vez ya, que se haga completo. Háganle cuenta que ayer se estaba en las circunstancias y entonces resultó que la torre de Ciudad de México, del aeropuerto de Ciudad de México, la torre de MMMX, o sea, la torre del aeropuerto de Ciudad de México, entonces se salió el tema tal ayer, entonces permítanme que estoy buscando el tapón, ¿dónde anda? Tapón, así como que el unicornio, pero no, ningún unicornio. Entonces a ver el tapón, capuchón, ¿no? Tapón. Bueno, no sé dónde anda. Qué barbaridad. Bueno, lo voy a poner ahí. El caso es que en Ciudad de México, bueno, ahí voy a enseñar pierna, rodilla. El caso es que allá en lo de la torre, imaginen que los cristales están como o en algunas torres de control de tráfico aéreo, están así en talud, pero invertido, es decir, como si fuera también la estrella de David. Entonces la parte de arriba pues ya quedaría así en punta, ¿no? Entonces, el caso es que en la noche, a través de la torre de control, se visualiza las luces de pista azules en las calles de rodaje o alrededor bueno, en las calles de rodaje o alrededor de las calles de rodaje, es decir, la guía para que se visualice hacia el rodamiento de la aeronave. Entonces, con el azul sucedió lo siguiente, que es lo que les voy a mostrar. Voy a poner aquí azul. ¿Y qué creen? Fíjense bien, azul y luego, fíjense esto, luz, lo voy a escribir como no se visualiza allá, lo voy a escribir en el blog de notas, ¿de acuerdo? Blog de notas. Vamos a cambiar al desktop y blog de notas. Entonces vamos a hacer un blog de notas. Entonces, permítanme porque voy a mover cuaderno. Ok, entonces fíjense cómo resultó esto ayer. Esto es azul, ¿no? O sea, el planeta azul. ¿Por qué es el planeta azul? Por el agua. Es del video de ayer, ¿no? Es decir, esa es la parte del video de ayer. Lo que es el planeta azul, porque la mayor parte del planeta es de agua, está compuesto de agua, ¿no? Entonces, agua, ¿no? Hidrósfera. Entonces, hasta ahí dices, bueno, que azul. Pero ahora fíjense esto, con respecto a la torre de control Ciudad de México, con lo de la estrella de David, pero las luces azules, las luces de pista azules, y entonces, fíjense, es luz, azul. Fíjense qué pasa, que sul, es decir, luz, ¿qué tal? Luz azul. Y precisamente el cielo es azul porque es lo que mayormente las partículas, que son las que pues o sea, el paso de los rayos solares a través de las moléculas son las que mayormente pues se excitan, se reflejan el azul, ¿no? Puede ser azul, verde, morado, puede ser el azul el que sucede más. Entonces, luz azul. Entonces, luz azul, ¿no? Entonces, luz azul. Y curiosamente, en la aviación se conoce como la hora Zulu. Pero en lugar de decirle antes de hora Zulu, es hora Zul. Permítanme. Hora Zulu. ¿Ya vieron? Hora Zulu. O sea, hora azul, ¿no? O sea, hora Zulu. Hora Zulu.
Entonces igual luz, ¿no? O sea, hora azul, lu. O sea, hora que es una luz, o sea, está en palíndromo, como si fuera una palabra o una sílaba palindrómica, ¿no? Palindro, palindrómica, ¿no? Palindromo, palindromo. Entonces, de esta hora azul, digo, de esta hora Zulu, también en la historia de Baden Powell O'Hewell, el fundador de los Scouts, de origen de Reino Unido, esa es la historia, pues resulta que él en África conoció, según lo que narra en el libro de Escultismo para Muchachos, que es que estaban los Zulus, o los Zulúes, ¿no? Los Zulúes como pues una tribu o algo así de unas circunstancias africanas, porque narra de ciertas expediciones, ciertas circunstancias, por ser eh, integrante del ejército de la milicia inglesa. Entonces, que van al África y entonces están los Zulus, y así van, pequeñas narraciones así de pronto en el libro de Escultismo para Muchachos. El escultismo para muchachos es la base fundamental, pues, del escultismo. O sea, es como que la piedra de la roca, ¿no? Lo que no se mueve, el escultismo es la base, el fundamento, la plataforma. Con la tropa y en general, ¿no? Finalmente el lobato, el lobato llega al escultismo, o sea, llega al escultismo para muchachos, es decir, ya en la tropa, y igual cuando ya el clan ya está más allá, pues ya está antes. Precisamente les voy a decir eso ahorita, que aquí en México, bueno, nosotros la asociación en la que estuvimos, en la que estuve, prácticamente era azul la camisola, ¿no? La camisola de manga corta, pero pero en general toda esta bibliografía es de Scouts de México. Entonces, y la de Scouts de México es respecto a la Asociación Internacional de Scouts, es decir, a Reino Unido, pero también con Estados Unidos, los Scouts de América. Entonces, eh, hubo un tiempo, hay un tiempo en el que las camisolas de los Scouts, porque también era un poco gris originalmente la camisola de Scouts de México, entonces ya cuando se cambiaron las camisolas, la manada se colocó camisola amarilla, como ese, ¿no? Camisola amarilla. Y luego para manada, y luego camisola verde, como si fuera ¿no? El verde. Camisola verde para tropa. Para la tropa, camisola verde. Y ya luego para el clan, que son las tres áreas, para el clan, bueno, y los dirigentes, o los que llevan el grupo, que pueden ser camisas como grises, bueno, azules, o bueno, una especie de entre gris y azul grises. Y entonces ya después, en el clan, la camisola que se adoptó fue el rojo, pero pero ya con esto que está acá, yo les recomendaría que está mal el rojo. El rojo es la sangre, entonces yo lo que les recomendaría, de hecho por eso aumenta el pulso cardíaco, ¿no? Y el rojo, ¿no? Como psicología del color. Entonces a los toros ven el rojo y también les produce, por eso van tras el rojo, ¿no? Les aumenta como también circunstancia cardíaca. Ah, por cierto, cuando hay un contacto, o sea, si alguien toca a otro, también aumenta el pulso cardíaco. Entonces, lo único que les voy a decir con esto es que, bueno, ya le estoy diciendo todo, pero lo que estoy diciendo es que yo les recomendaría que el clan, el clan de Scouts de México, bueno, fuera con camisa azul claro. Porque de hecho a la vista el rojo sí se ve como un stop, no como un alto, pero a la vez como que creo que sí es recomendable un azul claro. Y bueno, ya sería cosa de comprender lo que es eh, lo que es dirigentes y lo que es los demás que están en el grupo, que generalmente se colocan camisas como entre grises azules, ¿no? O azules grises, tal vez esa circunstancia nada más.
y entonces ya serían prácticamente como cuatro colores, ¿no? El amarillo, el verde, el azul, pero de hecho a lo mejor se cambiaría todo y fíjense cómo sería. Eh, Vamos a ver, pues sería amarillo manada, tropa azul, o sea, la camisola azul, y el clan, camisola verde. Podría ser, ¿no? Aunque se está tan acostumbrado que la camisola verde sea con la tropa, entonces pues no habría problema, entonces sería porque es crecimiento, es como una semilla que crece. Entonces, amarillo, la manada, la tropa podrá continuar sin ningún problema con el verde, y entonces el clan es el único que cambiaría del rojo al azul. Entonces, algo así, ¿no? Podría ser. Porque se supone que el rojo sería ya el fruto, pero el problema es que es sangre. Entonces, eh, yo más bien les recomiendo que se coloquen el azul. El azul es como que algo mayor al verde porque es el cielo, ¿no? O sea, el verde pues vendría siendo la vegetación. Entonces sí sería apropiado que el azul, a pesar de que la pizarra está aquí así, pero en los scouts el azul sí fuera la camisola para el clan, ¿no? Como que los tropas, o sea, los troperos vean a los clanes, a los claneros, como que el otro paso a seguir, ¿no? O sea, y en azul, o sea, como que ya cuando lleguen a clan, pues ya se pongan sus camisolas azules, ¿no? Entonces, el verde es maravilloso, el verde es vida, el verde es vegetación, el verde siempre va a estar, o sea, cuando miras para arriba es cuando ves el azul del cielo. Entonces, el verde pues es donde siempre estás, porque eres terrestre, somos terrestres. Entonces, ese es el arte de los bosques, el campismo. Entonces, es donde siempre estamos, ¿no? Pero, pues ya lo demás connotaciones, ¿no? O sea, finalmente del campismo ya llegas al turismo y pues ahí vas a encontrar los medios de transporte y entre ellos la aviación. Entonces, pues ya ahí también es azul, ¿no? Porque ahí sí es la aviación es azul, o sea, es el cielo. Y no nada más es la aviación, lo que sea el cielo, ¿no? Todo el cielo, pues, ¿no? O sea, la aviación, el cielo. Entonces, en general, y pues sí, el amarillo, pues es el sol, ¿no? La luz del sol. Entonces, ya les digo, azul, de luz, luz azul, azul luz, o sea, de luz está en palíndromo, luz azul, de Zulu, y la hora Zulu o la hora del meridiano de Greenwich, o el UTC, ¿no? El tiempo coordinado universal, o ¿qué otro nombre se le conoce? UTC, meridiano de Greenwich, bueno, los equivalentes que sean, pero bueno, la hora Zulu, ¿no? Entonces, eso es lo del tema. En Windows, en el XP, también está el color, en la ventana de Windows XP está el color azul, verde, amarillo y rojo, o como esté en la ventana de Windows, el logotipo de Windows. Entonces, insisto, el rojo es sangre, porque recuerden que hay colores, o recordemos que hay colores naturales y colores artificiales. Entonces, los colores naturales son todos aquellos que visualizamos y que vemos a simple vista, a través de la luz solar, a través de la luz eléctrica o a través del fuego. Entonces, lo vemos y entonces es natural, es decir, no hubo algo que lo modificara, es un color natural. Entonces, nuestra sangre es roja, o sea, la visualizamos como roja. El cielo lo visualizamos como azul, porque el paso del rayo solar pues estimula o excita las partículas, las moléculas, mayormente respecto al color azul. Entonces nuestro ojo capta esa circunstancia así y entonces lo vemos azul, al cielo. Entonces el rojo es nuestra sangre, pero todos los colores artificiales son pigmentos. Entonces, el color con pigmento en cualquier objeto, ropa, prenda de vestir, todo lo que sea artificial, incluso las luces de LEDs, ¿no? LEDs blancos o así,
siguen siendo pigmentaciones respecto a las bombillas o los LEDs de algún color, ¿no? Entonces, en sí la luz es transparente, es blanca, pero el sol sí se representa como amarillo, porque si tú miras al sol, casi siempre lo miras como amarillo. O sea, no lo ves transparente, o sea, no lo ves una nube, o sea, no lo ves blanco. O sea, el sol no lo ves blanco, sino como amarillo, o sea, con tendencia o hacia el amarillo. Entonces, es la circunstancia. Entonces, ¿en dónde encuentras el color natural rojo? Pues lo encuentras en la sangre y no nada más del cuerpo humano, ¿no? Probablemente también en el ganado, ¿no? El ganado, ¿no? En el vacuno, ¿no? O sea, en los toros, en las vacas, ¿no? O sea, a lo mejor en los becerros, en los chivos, en los mamíferos, ¿no? Probablemente casi todos, o en varios mamíferos, ha de estar el color rojo, ¿no? En la sangre. Pero de entrada tú compras, bueno, adquieres los bisteces y está la sangre roja, ¿no? De lo que es res, ¿no? Entonces, pues desde ahí ya tienes la idea pues de que es una carne roja, ¿no? Entonces, es decir, no solamente el cuerpo humano, la sangre del cuerpo humano es roja, sino también de algunos otros mamíferos, ¿no? En este caso, el ejemplo claro es la res. Entonces, cuando los moscos te chupan la sangre, ¿de qué color sale si matas, aplastas al mosco? Pues rojo, ¿no? Entonces, por esas razones, como que el rojo no. Aquí en esta historia de México ha habido para algunas ambulancias la cruz verde, la cruz ámbar o cruz amarilla, la cruz de la estrella de la vida es azul, ¿no? Azul con la vara de Esculapio, pero la cruz roja es la única que es roja, ¿no? Y hace rato estaba borrando algunos videos y entre esos videos encontré para borrarlos, pues de repente los abro, ¿no? A ver qué videos antiguos. Y y entre esos videos encontré un nickname porque hubo razones por las que yo hice esas circunstancias. Entonces, bueno, las tengo así. Obviamente no es exactamente al exterior, ¿no? Es lo que hago en el escritorio también. Entonces, si lo publico, bueno, bueno, algunos han visto lo que hago en publicaciones, pero en esas circunstancias es otra connotación. El caso es que un nickname, Caperucita Roja. Entonces, como el cuento de Caperucita Roja. Y entonces, si tú le cambias la letra de Caperucita por Caperrucita a ver, por aquí lo anoté. Permítanme. Caperrucita de rusa, o podría ser rosa, el blanco, si le pones al rojo blanco sale del color rosa, ¿no? El fuchsia. Pero vean esto, lo voy a poner acá, voy a cambiar el video, digo, sí, en la pantalla. Entonces vean esto. Ah, no, ¿esto qué es? Ah, bueno, lo que les decía, bla, bla, bla. Acá, Caperrucita, ¿no? O sea, en lugar de Caperucita Roja, Caperrucita. O sea, caperruza, ¿no? O sea, caperruza, caperruza roja, ¿no? Entonces, caperrucita. Entonces, Rosita o por Rosita, ¿no? Rosa. Entonces, la cruz roja, ¿no? La caperuza roja, ¿no? Entonces, está a lo mejor dos chistes, ¿no? Pero uno es, soy caperuza de feroz, ¿no? Y el otro, los que conozcan ya el resultado es, soy caperuza de feroz, y también el otro es que estaba el lobo feroz. Bueno, voy a contar anterior, es que no pasara caperuza roja por el área del bosque, porque si no el lobo tendría posiblemente relaciones con ella. Entonces regresa Caperuza y dice, ¿cómo te fue? Y dice, ya no me llames más, bueno, no me digas más Caperuza Roja, ahora soy Caperuza de Feroz, ¿no? O Caperuza Roja de Feroz.
Y entonces, o sea, del lobo feroz, ¿no? Y entonces, ese es un chiste. Y el otro chiste es que está Caperucita, está el lobo feroz, está haciendo el baño, está defecando. Y entonces llega Caperucita Roja y le dice al lobo feroz, oye, lobo feroz, ¿por qué tienes las, las lagañas tan visibles, ¿no? Tan visuales, tan mezcladas. Y entonces, a ver cómo es. Y entonces el lobo feroz, ah, bueno, le dice, ¿por qué tienes las lagañas tan visuales? Entonces el lobo feroz no le dice nada, ¿no? Y entonces la Caperucita Roja le vuelve a preguntar, le sigue insistiendo en lo que está pasando. Y le dice, por qué tienes, por qué estás enseñando los colmillos, ¿no? Así así, tan fuertemente, ¿no? Bueno, tan mostradamente. Y entonces no le dice nada al lobo feroz. Y entonces le sigue así preguntando hasta que llega otra vez. Bueno, le dice, ¿por qué tienes tan enervados los nervios de los ojos, no? Y entonces, le dice, no le dice nada. Y entonces ya cuando le dice, ¿y por qué tienen los ojos así como tan eyectados, no? Y entonces ya el lobo feroz le dice, porque estoy defecando, Caperucita. Entonces, este, pues resulta que según el lobo feroz estaba defecando. Hay una imagen caricaturesca. De hecho, voy a ponerle pausa a ver si la encuentro. No me tardé nada, ahorita que reinicie ahí está. No me tardé nada y luego abrió aquí, fíjense. Lo que le decía de eyectados los ojos, bueno, tiene que ver también con esta idea de chiste. Le decía una imagen, bueno, es una imagen, como el lobo se quedó, está mirando bueno, a la mujer que está ahí, y hay otra donde la lengua podría llegar hasta el piso, ¿no? La lengua hasta el piso. Entonces, eran de aquellos tiempos en que me agradó el dibujo así, ¿no? De ciertos animales caricaturizados o así. Entonces, esto es de muy interesante, ese gráfico es de una de las obras de muy interesante. Este es un dolmen, es el sistema poste de Intel, pero el dolmen son dos postes verticales, estructuras verticales y una horizontal, es un dolmen. Y entonces según que ocupan el dolmen para como una portería de fútbol. Fíjense qué curioso, ¿no? Esto acá y esto como si fuera respecto a cuestión forense y de los cromlech, ¿no? Los cromlech son circunstancias funerarias con megalíticas, ¿no? De piedra. Entonces, bueno, aquí hay otros ejemplos de algunos gráficos, pero permítanme ir a otras áreas. Bueno, esa es la idea de una como hormiga. Permítanme. Solamente les voy a mostrar esa área de hormiga. Obviamente que la mejor pues es la hormiga atómica, ¿no? Una especie de sol que después quedó mejor en la imagen allá, pero en digital. Bueno, son otras historias. Bueno, aquí otra historia, como de ciertas letras. Pero el caso es que eso no es lo que les voy a mostrar, sino que, bueno, ya se los mostré, ¿no? Pero fíjense esto. Está graciosa, ¿no? Cómo se visualiza la serpiente, pero estas son otras, ¿no? Ah, lo que les decía, ¿no? Lo que cuando está tu pizarra, ¿no? Tu nube, la ventanita, ¿no? Lo que estás pensando. Entonces, esos me encantaban.
conseguí algunos. Se llaman o me encantan, de Walter Foster. Animal Cartons de Walter Foster. Entonces, aquí la técnica es a pincel, digo pincel, a lápiz. No es un mapache. Es decir, fíjense cómo se hace. Es decir, a través de figuras circulares, formas circulares, y etcétera, se le va dando el cuerpo al. Y bueno, aquí hay otros, ¿no? Un lamp, ¿no? Un borrego, etcétera, un donkey. Una como cebra. Yo hice un como pelícano de aquí. Bueno, lo más bien lo obtuve de aquí. Pero me encantó. No me acuerdo si modifiqué algo o qué pasó. Un canguro. Precisamente destacas la característica que caracteriza al animal, ¿no? En el gráfico. Encantadora esa imagen, ¿no? Platicando un oso con el otro. El polar, ¿no? Bueno, en un área de hielo. Y bueno, sigue habiendo otros, pero lo que voy a mostrarles ya así directo, bueno, ese es un como alce. Un oso con, con un suéter, ¿no? Entonces, eso está muy gracioso, cómo están trepados unos monos arriba de otro. Ya ven que yo a veces digo lo de como si fuera de monosílaba o estéreo mono o juntémonos, vámonos. Me acuerdo mucho de esta imagen. Y en psicología hay eso, ¿no? De que según eh, colocaron un experimento donde ponían una penca de plátanos y entonces, ¿qué hacían los monos para alcanzar la penca de plátanos? Si se unían para alcanzar la penca de plátanos, ¿quién se comía el plátano? ¿Qué hacían? Sus comportamientos, conductas.
Claro, conductas animales, no conductas de monos, de changos. Sería un orangután, ¿no? Veamos acá, bueno, es un puercoespín. Así como la espina dorsal, un castor. Unos como zorros, pero bueno, les quiero mostrar el pelícano. Ay, sí, les quiero mucho. Bueno, el caso es el avestruz. Ya va 1 hora 15, qué barbaridad. Ven acá. Entonces, pues, el caso es que, a ver, ¿dónde está el pelícano? Aquí está en esta misma página, aquí está. Es el pelícano. El pelícano que que hice, le modifiqué, le puse como si llevara un visor de vuelo, ¿no? O sea, como si trajera algo atrás entre coletas, ¿no? Pero algo muy parecido a esto, pero un poco más pronunciado el pelícano. Entonces, con sus visores de vuelo y así sus como coletas de los visores, ¿no? O sea, las correas, ¿no? Y bueno, esto acá, un león, ¿no? Así como cuando te acabas de despertar, ¿no? Con el cabello todo, ¿sí? Ahora, aquí hay una parte que, a ver dónde está. Aquí está, es la que sigue. Donde todo hasta ahí va bien y de pronto relacionan al perro o a ciertos animales, sí, al perro con el comportamiento o algunos animales con el comportamiento humano. Es decir, como con el look, como con la imagen, como personalidad, o la idea visual. O sea, en este caso la idea visual. Encantador. Dice que todo se parece a su dueño, ¿no? A su amo, a su propietario, pero ya les digo que las mascotas requieren al ser humano para vivir, ¿no? Los caninos los perros requieren al ser humano para vivir. Y que son una especie en peligro de extinción. Y aquí ya es un poco de figura humana, ¿no? Os digo antes de lo demás. Esto es ¿cómo se le conoce? No recuerdo si se le conoce como Penélope o cómo se le conoce el que es así circular y, bueno, ese, que se mueve para dibujar figura humana. Un pulpo con varios pinceles. Entonces, pues eso, ¿no? Es la idea del... No recuerdo cómo se llama, creo que es Penélope o bueno, tiene, da cuenta que no es monigote, no, es como bueno, es un componente de madera
que se articula y entonces se coloca en ciertas posiciones, ciertas posturas, y entonces ya dibujas ese cuerpo humano proporcionado a ese Penélope o como se llame, ¿no? Ese dibujo, está en tercera dimensión y lo hace en dibujo. Entonces, bueno, y entonces aprendes a hacer primero las formas circulares y ovaladas y eso. Entonces, eso es de esto. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue la técnica lápiz, ¿no? Para trazar líneas, lo que fuera. De hecho, es indispensable, ¿no? En muchas circunstancias. Y esto, bueno, ya son las mismas técnicas, pero ya en otras circunstancias, ¿no? Permítanme. Es que, permítanme. Precisamente la que abrí es esta, vean. Es el que les digo, este es el como Penélope o el Entonces, aquí está el como sol. Nada más que después lo modifiqué le digo, como con visores y eso, ¿no? Esos son otras cosas así como en especie de carboncillo. Es también de objetos 3D, digo, de objetos en 3D, y entonces ya de ahí hacer cierto como gráfico. Digo, son nada elaborados. Bueno, etcétera. Entonces, bueno, a ver. Es que les quiero mostrar lo que está dentro del. Eso según es un escuincle. Es la imagen de un escuincle. Es la imagen de un escuincle. Es decir, antes de ponerle el carboncillo, haces el trazo. Sigue siendo este monigote o Penélope, que no es monigote. Aquí está con los pies levantados. Igual es un ejercicio de un isométrico, de un examen. Es otra cosa. Igual, ¿no? Es otro como examen, ¿no? Es de dibujo esto, pero lo anterior es también de dibujo, pero de otra circunstancia. Pero bueno, les voy a mostrar esto ya rápido. Lo que pasa es que ya está lloviendo con truenos y eso, entonces y que también no quiero que sea tan grande este video. La técnica es igual, empiezas primero sencillo, es decir, un bule. Sí, hasta que lo vas detallando, pero también hay claros, ¿no? Entonces, como un una concha.
una como estrella de mar. Pues aparte de eso, está esto. A ver. Buildings, construcciones en lápiz, ¿no? Buildings in pencil. Transportation in pencil. Y paisajes en lápiz, ¿no? Landscapes in pencil. Entonces, a ver. Le voy a dar. Me encantan estas cosas, estos formatos, dibujos. Miren, aquí hay otro, como Penélope. El solezote, ¿verdad? Vean nomás, de primera página. Es de transportes de lápiz. Chin. Rayote, rayote. Bueno, mejor voy a cerrar el video porque si no, no vaya a ser que se vaya a ir la luz o algo, porque no cuento con no break y no pienso contar con no break por ahora, ni nada de eso, ni mucho menos, pero háganle cuenta que están muy padres los dibujos. Ahí luego se los muestro, o tal vez, o algo así. Entonces vamos a cerrar ahorita el video. Está en 1 hora 27. Es que tengan un buen día. Entonces eso es el tema de la conexión neuronal de la pizarra de pensamiento o la pizarra de visualización, ¿no? O de visualización mental. Voy a poner nada más pizarra de visualización, ¿no? En nuestra mente. Pizarra de visualización de pensamiento, ¿ok? Sale, bye.